Hoy nos toca un tema, diré dos temas, que justamente sabiendo que íbamos a tener un tiempo un tanto más reducido, los he juntado, porque son bastante compatibles, así que no creo que vaya a significar mayor problema específicamente, ¿no? Que es, nos vamos a dedicar hoy a aprender cómo se proyecta o cómo se entienden las demandas de áreas para las diferentes actividades. Y también vamos a centrarnos un tanto en entender el fenómeno de los asentamientos humanos informales, que de alguna manera el trabajo que hemos realizado antes ya nos ha permitido entrar un poco más a detalle en el tema de la conceptualización de qué son estos asentamientos humanos informales y también su presencia en la mancha urbana y cómo al mismo tiempo esta presencia de alguna manera tiene que en el tiempo integrarse a lo que es la mancha urbana formal. Entonces vamos a desglosar estos dos temas un tanto simultáneamente, ¿ok? Primero que nada quiero recordarles, ya hemos visto estas definiciones, pero para el caso en particular me interesa volver de alguna manera a revisarlas. ¿Qué vamos a entender dentro de lo que nos planteaba el Decreto Supremo 2660? ¿Qué vamos a entender por área urbana intensiva? El área urbana intensiva es una porción del territorio que en algún caso puede ser continuo o discontinuo, que contiene la mayor cantidad de consolidación física de la ciudad, tanto en redes viales, manzanos, predios y obviamente la edificabilidad, que incluye también equipamientos de diferentes tipos y los servicios dentro del área urbana. Es decir, es el área consolidada físicamente, que además está bien servida en cuanto a servicios básicos y a equipamientos particularmente, ¿no? Urbanos. La diferencia con el área urbana extensiva es que el área urbana extensiva es un área, también puede ser continua o discontinua, en el área que está de alguna manera en el territorio, que se puede entender como de amortiguamiento del crecimiento urbano. Son áreas que están en proceso de consolidación y por lo tanto son espacios que generalmente están combinando inicialmente los usos residenciales con algunos otros usos de suelo, como particularmente los primeros que suelen aparecer son los comerciales y posteriormente empiezan a aparecer los educativos, de salud, etcétera, ¿no? Y poco a poco se van consolidando, se van implementando. También suelen tener dentro de esta área una combinación con algunos usos todavía productivos. Y por lo tanto, pues son espacios de una densidad baja, es decir, el tipo de ocupación es todavía reducida y está en ese proceso justamente de crecimiento de la ciudad. Las otras dos áreas que aparecen dentro del decreto son el área urbana de protección, y por esta vamos a entender porciones de territorio también continuo o discontinuo, que tienen características de tipo naturales o culturales, que le dan un valor patrimonial o que en algunos casos son espacios de riesgo, que están ligados a áreas de riesgo en concreto, dentro del área urbana, por supuesto, ¿no? Y que es necesario generar algunas herramientas de protección o de conservación o de restricción de ocupación en estos territorios específicamente. Estas son las áreas de protección. Y la cuarta que aparece son las áreas productivas agropecuarias urbanas, que son porciones de territorio con uso de suelo o agropecuario o forestal o piscícola, es decir, de producción específicamente, y que se proyecta según la dinámica del territorio, que se mantendrá este uso por lo menos unos 10 años a partir del trabajo de delimitación que se está realizando. A este le vamos a añadir justamente el otro área que hemos estado revisando, que es el de los asentamientos informales. Dentro de la conceptualización, que ya de alguna manera también ustedes mismos han de alguna manera planteado en sus argumentos del ejercicio anterior,
Son áreas residenciales donde son ocupados por algunos habitantes que no cuentan con una documentación legal que acredite su propiedad o su posesión legítima. Generalmente este tipo de espacios carecen de servicios básicos. Si bien en el caso de lo que ustedes han planteado, uno de sus argumentos era que tenía, cuando estamos hablando de un asentamiento humano informal, estamos hablando de un espacio que no tiene la legalidad suficiente todavía como para que la ciudad le dote de los servicios básicos correspondientes y las infraestructuras urbanas adecuadas, es decir, los equipamientos necesarios para su consolidación en concreto. Generalmente son lugares donde se empieza a hacer un trabajo de construcción que no tiene permisos de la alcaldía, obviamente, y que además están absolutamente fuera de todo lo que es la estructura de planificación urbana del municipio. Se caracterizan generalmente por un tipo de vivienda precaria o de muy mala calidad, que generalmente inicia además con la construcción de una pequeña chabolita, un pequeño cuartito que además utiliza en sus primeras instancias, por supuesto, utiliza incluso materiales de desecho, en muchos casos, chapas o cartones o maderas, incluso algunos elementos que se encuentran en la basura y que poquito a poquito en el tiempo, a medida que se va pasando el tiempo, como también ustedes mencionaban, ¿no es cierto? Ya vivíamos 5 años, pero a la llegada generalmente suelen utilizarse un tipo de material muy, muy precario y progresivamente, a medida que va pasando el tiempo, empieza recién a mejorarse y a construirse un tipo de vivienda más sólido, ya utilizando materiales como ladrillo, piedra, etcétera, ¿no? También se caracteriza por ser generalmente espacios con una superficie insuficiente para la habitabilidad. También mencionaron en algunos de sus argumentos de que eran espacios con un porcentaje de hacinamiento alto y generalmente es una de las características principales de los asentamientos informales. Pequeños espacios donde vive una cantidad muy grande de personas, ¿no? o mayor a la que podría albergar, mejor dicho. Otra característica es que suelen o no tener directamente acceso o es muy escaso al agua potable y, peor todavía, a un tipo de sistema de saneamiento, ya sea incluso el de un pozo ciego o un pozo séptico, ¿no? Me refiero. El tipo de agua que generalmente tienen acceso no es por red, sino generalmente es comprada en las cisternas o en algunos casos recurren a la pileta más cercana, digamos, que tengan para poderse abastecer. Pero generalmente en el lugar no existe, mucho menos conexión a red, particularmente de agua potable. Y por otro lado, la cuarta característica importante es que obviamente no tienen ningún tipo de documentación legal que acredite su tenencia, por lo tanto, una inseguridad jurídica sobre la tenencia específicamente legal de esas tierras en concreto. Vamos a, de alguna manera, hablar entonces sobre estos cinco tipos de áreas urbanas, ¿ok? Dentro de la ciudad. Y lo que vamos a hacer es trabajar sobre todavía lo que nos pide el Decreto Supremo 2960 de homologación de áreas urbanas y además su resolución 093 que establece una guía técnica para la delimitación justamente de estas áreas urbanas. Lo que vamos a tocar está basado en estos dos documentos y en el que de alguna manera nos aproximaremos a la construcción del modelo de proyección de área urbana que se plantea posteriormente para la presentación de la nueva delimitación en algunos casos de las áreas urbanas. Este modelo de proyección de área urbana en realidad es un conjunto articulado de los 4 áreas urbanas que hemos mencionado antes. El área urbana intensiva, la de extensión, la de protección y la de producción agrícola urbana. Estos 4 principalmente. El de asentamientos humanos no aparece en ninguno de los dos, pero como les he dicho, yo he intentado
propuesto tomarlos en consideración porque son parte del tejido urbano sin duda alguna, ¿no? El tema legal, si bien es cierto, es un componente importante y sustancial, pues es cuestión de tiempo simplemente para que estos asentamientos, después de haber pasado por lo menos estos 5 que establece la ley, que ustedes también lo han mencionado en sus argumentos, tengan que de alguna manera integrarse al tejido urbano. Por lo tanto, desde ese punto de vista es que estamos planteando, digamos, la integración también de estas áreas, ¿ok? Este conjunto articulado de áreas tiene que ver también con la articulación de algunos parámetros de urbanización, los de ocupación urbanística, en los que vamos a hablar sobre la densificación y coeficientes de ocupación, que ya vamos a desglosar en breve. Y también los estadísticos, que tiene que ver con el análisis de las dinámicas poblacionales, tanto actuales como futuras, y también el tema del déficit habitacional cuantitativo. Es decir, la cantidad de población que vamos a de alguna manera proyectar que va a crecer nuestra ciudad y esa población, la cantidad de viviendas que va a requerir prácticamente. En base a esta relación de hogar-vivienda, vamos a proyectar una cierta extensión territorial que nosotros vamos a marcar en estas 4 áreas urbanas que hemos mencionado antes, las intensivas, las de extensión, las de protección y la de producción agrícola, más el añadido de los asentamientos humanos. También es importante recordar que cuando estamos trabajando dentro de este tema de la delimitación de áreas urbanas, existen algunas restricciones que ya las habíamos visto anteriormente, pero es importante recordar. La actividad minera, por ejemplo, es una de las restricciones que no se incluye dentro del tema de las delimitaciones de áreas urbanas, territorios indígenas originarios campesinos, áreas protegidas, tanto naturales, culturales, históricas, arqueológicas o paleontológicas, que no pueden entrar dentro de la propuesta de una nueva delimitación de áreas urbanas. En consecuencia, vamos a tomar en cuenta de que si en el caso de alguna de las ciudades de ustedes que tenga algún tipo de restricción de estas que hemos comentado, debemos tener en consideración que no puede ingresar dentro de la nueva delimitación o el cálculo de la delimitación de áreas urbanas que vamos a generar, ¿ok? Como trabajo. Primero también es importante decir que existen los tipos de suelo que existen. Existen como básico 2 tipos de suelo, de los cuales también han hablado bastante hace un rato sobre particularmente el del suelo privado. El del suelo privado es un área que generalmente es de uso residencial o también puede ser de producción, ya sea comercial o industrial, que de alguna forma se proyecta en lotes o en edificios. Los tipos de usuarios que tiene el suelo privado generalmente es muy limitado hacia los propietarios específicamente, o en algunos casos la figura del arrendatario, que obviamente tiene una relación a partir de un contrato con el propietario específicamente, ¿no? El otro tipo de suelo que aparece es el suelo semiprivado. El suelo semiprivado se caracteriza por ser un espacio generalmente compartido por varios usuarios. El caso más común es, por ejemplo, las áreas compartidas de los condominios, que cuando ustedes tienen su contrato de propiedad, aparece, por ejemplo, el área de uso residencial privado, pero también aparecen los pasillos que ustedes van a compartir con sus vecinos, las escaleras, los churrasqueros, la piscina, etcétera, estos espacios que de alguna manera se reparten entre todos los propietarios del condominio. Este porcentaje, si bien dependiendo del lugar suele ser un porcentaje relativamente reducido, pero hace parte, por supuesto, del reconocimiento de la propiedad privada. En consecuencia, pues el espacio se entiende como un suelo semiprivado, donde el tipo de espacios en los que se pueden reconocer, como les había mencionado antes, son estos espacios dentro de un condominio al que pueden acceder todos los propietarios, incluidas las calles, patios, jardines, etc. El tipo de usuario, en este caso, son en grupos, no es individual o solamente regido hacia los propietarios específicos, sino en este caso a todos
los que hacen parte de la propiedad del condominio en concreto, a los cousuarios, digamos, ¿no? Dentro del suelo semiprivado. Luego está la otra categoría que son el suelo público, dividido también en dos, el suelo público íntegro y el semipúblico. Primero nos vamos a ir al suelo público en concreto, para entender cuál es la referencia. En el caso de los suelos públicos, estamos hablando sobre áreas donde existe una circulación de peatones y vehículos completa y absolutamente libre y abierta hacia todos los ciudadanos de un determinado lugar. Incluye pasajes, calles, áreas verdes, espacios abiertos, etc. El tipo de usuario es multitudinario porque no está limitado y es a todos los que prácticamente cohabitan en una ciudad. En el caso del suelo semipúblico, estamos entendiendo algunos espacios que son de uso comunitario, pero que son abiertos a la sociedad, es decir, que incluye espacios de áreas verdes, espacios abiertos, colegios, equipamientos, espacios de recreo, etcétera, donde existe un grupo de personas que utilizan este espacio y que pertenecen a la comunidad. Una de las características, por ejemplo, de estos espacios semipúblicos son que son espacios completamente abiertos para cualquier usuario, pero a veces suelen tener restricción, ya sea en el horario, de tal hora a tal hora, que están abiertos, o en algunos otros casos también tienen una restricción por un costo, una entrada, que generalmente está ligada hacia el mantenimiento, que sirve para el mantenimiento, pero sí se cobra una entrada. Este tipo de espacios, que son, no sé, las bibliotecas, escuelas, hospitales, postas, ambientes deportivos, etcétera, etcétera, que puede utilizarlo de manera libre cualquier ciudadano de la ciudad, pero que de alguna manera tienen una cierta restricción. En nuestro país, de manera un poco genérica, se hace un cálculo de una proporción de 60-40 para, de alguna manera, diseñar o entender las proporciones de estos diferentes tipos de suelo. En el caso del suelo público, se calcula aproximadamente un 40% de utilización en suelo público, y a su vez está dividido en un 20% para la red vial, 10% para equipamientos y 10% en áreas verdes o libres. Por supuesto que es un genérico, lo que les estoy comentando, ¿no? Y en el caso del suelo privado, pues puede llegar a alcanzar un 60%, donde se toma en consideración tanto la propiedad privada como estas semiprivadas, ¿no? Las áreas comunes dentro de espacios tipo condominio. Este tipo de espacios también se puede de alguna manera relacionar con este concepto de las densidades urbanas. Las densidades urbanas son la referencia de la cantidad de personas que pueden habitar en una determinada superficie. Las densidades existen de dos tipos, la densidad bruta y la densidad neta. La densidad bruta es la relación de la cantidad de personas en una superficie completa que toma en consideración absolutamente todos los tipos de suelo anteriores mencionados. En cambio, en el caso de la densidad neta, toma en consideración la cantidad de personas que pueden habitar, pero solo en el sector construible, es decir, de suelo privado, netamente. ¿Ok? Este ejemplo es bastante interesante porque en los tres ejemplos que ustedes tienen aquí, existen 75 viviendas, y en estas 75 viviendas vamos a calcular como el núcleo familiar actual, según el INE en nuestro país, es de 4 personas por familia. Entonces, haciendo el cálculo de 75 viviendas por 4 miembros, tenemos una población de aproximadamente 300 personas que están viviendo en un terreno, que en este caso es exactamente de la misma dimensión, que es de 0,01 kilómetros cuadrados, o, dicho en facilito, una hectárea. Una hectárea tiene 100 por 100 metros, para hacernos, digamos, una idea proporcional muy rápida y muy fácil. Podemos trabajar o jugar, si quieren llamarlo de alguna manera también, con el tema de la propuesta de las densidades urbanas, en función también del diseño que nosotros queremos proponer
para la ocupación de las diferentes áreas. Podemos diseñar una idea de agrupación en torre, como la tenemos la primera del lado izquierdo, donde nosotros calculamos una proporción lo más reducida posible de un suelo privado, de la ocupación del suelo privado, que entre el suelo privado y el semiprivado están sumando 15 más o menos, y dejar el restante para suelo público, como es este caso. El segundo ejemplo, el del centro, hace otra combinación donde el suelo privado es el que mayor cantidad de espacio cubre. Fíjense que son viviendas con patios traseros, absolutamente todas, ¿no? Dejando un porcentaje mínimo más bien hacia el suelo público. O podemos hacer un mix, que es más o menos tratar de equilibrar en cierta medida un suelo privado que ocupa más o menos un 35% de todo el espacio, áreas semiprivadas, que serían todas las que comparten todos estos espacios del condominio, 45%, semipúblicos, que serían esto, y 15% en lo que significarían las vías que rodea este espacio. Esta manera de distribuir de diferentes maneras es la que nos permite de alguna manera también proyectar en función de la necesidad y de la cantidad de espacio que nosotros tenemos en nuestras diferentes áreas de la ciudad. Y vamos a justamente trabajar un poco con esto. Cuando hablamos de una ocupación mínima del territorio, del suelo privado, estamos hablando de un coeficiente de ocupación del suelo bajo. Cuando estamos hablando de una ocupación alta del suelo privado, estamos hablando de un coeficiente de ocupación alto. Y en este otro caso, pues estamos hablando de un coeficiente de ocupación mediano. ¿Qué es esto del coeficiente? Perdón, volveré luego a esto. ¿Qué es esto de los coeficientes de suelo y el de edificabilidad que vamos a aprender ahora? Este gráfico creo que es bastante sencillo para poder ubicar. El coeficiente de suelo, de ocupación del suelo, perdón, es la relación de cuánto espacio se ocupa específicamente con la construcción en referencia a toda el área del lote, en este caso. Este espacio de color gris es el espacio donde nosotros podemos construir. Entonces, ese es el coeficiente de ocupación del suelo. Existe otro que es su negativo, que es el coeficiente de absorción del suelo, que es justamente, así en negativo, el espacio que queda, en este caso está destinado a las áreas verdes o franjas, puede ser en faja jardín o los retiros laterales y traseros, que están destinados específicamente a áreas que deben quedar libres para poder permitir la absorción de las aguas de lluvia hacia el suelo. Y por último está el coeficiente de utilización. El coeficiente de utilización del suelo hace referencia al espacio que podemos construir, es decir, el COS, ¿no? El de ocupación, pero multiplicado por la cantidad de niveles en los que yo puedo construir para el mejor aprovechamiento de este suelo. Entonces, el porcentaje, o el coeficiente, mejor dicho, de utilización de un determinado territorio, de un determinado lote, perdón, está referido justamente a la posibilidad de aprovechar en vertical este primer coeficiente de ocupación que tengo. Con estos dos elementos, podemos nosotros de alguna manera jugar combinando estos diferentes elementos para crear diferentes maneras de consolidar las diferentes áreas de la ciudad. Por un lado, podemos fijar, estos son los resultados de la densidad bruta y la densidad neta. Fíjense que en el caso de la densidad bruta, todos serán exactamente iguales porque estamos hablando de la misma cantidad de miembros, de personas que habitan en el mismo espacio en concreto. Por lo tanto, siempre va a salir la densidad de 0,03 cuando estoy hablando de kilómetros cuadrados, por si acaso, ¿no? 100% serán 10.000 kilómetros cuadrados.
Y cuando estamos hablando de la densidad neta, estamos hablando de la cantidad de personas, estas 300 que habíamos dicho, pero solamente en este pequeño espacio de edificabilidad, pero multiplicado por la cantidad de aprovechamiento. Entonces, para considerar el cómo nosotros podemos jugar con este tema de las densidades urbanas, también es importante saber o entender que existen diferentes... Alguien que está con su micrófono abierto, por favor, José. José Fernández. José Fernández, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Decía que para poder nosotros plantear diferentes alternativas de densidades urbanas, ya sean pensadas desde el punto de vista bruto o neto, en este caso vamos a irnos a la posibilidad neta, es importante saber la cantidad de tipologías de viviendas que nosotros podemos plantear. De manera sencilla, podemos plantear tipos de viviendas aisladas, que son generalmente estas viviendas de tipo unifamiliar, es decir, que habita una sola familia y que están no siempre repetidas, pero que de alguna manera ocupan una sola familia y que son varias en un territorio. Son únicas, digamos, dentro del predio en concreto. Existen también las tipologías adosadas o pareadas, que son viviendas que están generalmente colindando con la siguiente a partir de un muro compartido, ya sea en el lateral o también puede ser en el trasero. También están los bloques abiertos, que ya son viviendas plurifamiliares, es decir, donde pueden habitar varias familias, puede ser ya tipo departamento específicamente, pero en varios pequeños bloquecitos que de alguna manera están combinados generando un espacio semi-privado. También están tipo de viviendas en hilera, que se parecen un tanto a estas adosadas o pareadas, pero en este caso estamos hablando como de un tipo de vivienda que está más bien no separada, digamos, por un muro, sino más bien al contrario, el diseño mismo es en horizontal, es decir, están unidas por un pasillo que da acceso a todas las, a lo largo de los bloquecitos. Los bloques individuales, que son también plurifamiliares y que pueden estar en diferentes alturas. Los bloques cerrados, que son los que generan este patio interior, que es de espacio semi-privado. Pueden ser torres completamente aisladas también. Torres con basamento, que es un espacio que une en la parte baja generalmente a una o más torres. Y también puede darse de tipo mixto, donde pueden haber bloques abiertos, pueden haber torres, pueden estar en bloque, pueden ser también parte de bloques cerrados, etcétera, ¿no? En mixto. Estas diferentes tipologías de viviendas nos van a dar diferentes también alternativas, no solamente en temas de la proporción que requiere el predio, vamos a hablar en este caso de una sola vivienda, en este caso unifamiliar, porque si estamos hablando de viviendas plurifamiliares donde de alguna forma voy a plantear tipologías de vivienda más de tipo bloque o de torre, etcétera, pues obviamente estoy hablando de un conjunto de lotes que hacen un predio muchísimo más grande donde yo puedo diseñar este otro tipo de tipologías de viviendas, ¿no? Que puedo plantear otras tipologías de viviendas plurifamiliares. Pero cuando estamos hablando de predios individuales, donde generalmente se habla sobre viviendas aisladas o adosadas en este caso, o como mucho de bloques abiertos, estamos hablando también de la relación proporcional de los predios. Este es un tema bastante importante de entender porque en función de esta proporcionalidad es que yo puedo pensar en determinadas tipologías de vivienda. Y generalmente, pues la primera relación es de 1 a 1, es decir, tanto el frente como el fondo del lote es igual o similar mínimamente. El de 1 a 2, donde el frente es de 1 y 2 veces es el fondo. En este caso el 1 a 3, 3 veces es el fondo o 4 veces es el fondo. E incluso podré encontrar más. En nuestros países latinoamericanos, generalmente las proporciones están entre 1,3 y 1,4
para lo que son lotes particularmente en zonas periféricas. En cambio, en las partes centrales o áreas residenciales más bien, digamos, de alto standing, las proporciones de los lotes son entre 1,2 y 1,1. Entender las proporciones prediales es importante también para poder captar el tejido residencial en el que estamos de alguna manera trabajando. Y también importante entender si estas proporcionalidades prediales nos dan posibilidades, ya sea para la explotación del suelo o para la flexibilización del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? En algunos casos, en función de la proporción del terreno, se puede dar la posibilidad de que se construya una primera vivienda y cuando mi hijo se casa, puedo construir una casita al fondo donde él se traslada con toda su familia. Entonces aquí ya hay 2 familias. Si además mi hija tiene su hijito, es madre soltera y necesita hacerse la vida, pues yo le construyo aquí otro pedacito que será su tallercito de peinados donde ella pueda de alguna manera ganarse la vida. Y de alguna forma empiezo a generar otro tipo de actividad además dentro de este predio. Es decir, aprovecho lo más que puedo las posibilidades de uso dentro de este predio. Es decir, exploto lo más posible el uso de este predio. En cambio, existe otra posibilidad que es la de la flexibilidad, donde generalmente estamos hablando del tipo de vivienda progresiva, llamada también progresiva, donde, por ejemplo, el caso de los asentamientos informales suele tener este tipo de posibilidades. Cuando se llega al predio, generalmente se construye una primera casita en la primera o segundo año, digamos, de asentarse, y posteriormente lo que se hace es ir creciendo poco a poco la vivienda en sí. Primero tengo mi cuartito de dos agüitas o una agüita, luego mi familia crece y entonces me hago el otro cuartito para mi hijito y que de alguna manera tenga su cierta individualidad. Tengo un poquito más de platita, pues y entonces genero aquí mi tallercito, tienen un contacto directo con la vivienda, entonces el de día trabajo aquí, en la noche pues estoy con mi familia, tengo un poquitito más de plata, pues y entonces genero aquí otro espacio que hace parte, no sé, la sala, la cocina, etcétera, y que poquito a poco voy armando, si quieren, ¿no?, la vivienda. Esto entonces, progresivamente, logra de que yo construya una vivienda pues completa, ¿no?, en el tiempo. Por lo tanto, entiendo la flexibilidad, las posibilidades de flexibilidad que me ofrece el lote en concreto. Esta relación, como les decía antes, me va a también permitir entender las diferentes tipologías de áreas residenciales que se van conformando en función justamente de esto, de la proporcionalidad del lote, las características, ya sea de explotación, de flexibilidad y la tipología de vivienda que se va implementando en estas áreas. En función de eso, yo puedo reconocer diferentes tipologías también de áreas residenciales, las cuales tienen características completamente diferentes unas de las otras en función del proceso de urbanización que han tenido. Si nosotros hablamos de un proceso de urbanización, digamos que clásico, donde yo inicio con el trabajo, por ejemplo, inicial de parcelación, llego al lugar, lo divido en las parcelas correspondientes, hago el trabajo de urbanización y posteriormente hago la edificabilidad. Estoy hablando de los famosos ensanches o de espacios en nuestro contexto, digamos, entendidos como aquellos espacios planificados, es decir, que corresponden a un área que previamente ha pasado por un proceso de planificación, está pensado así. Pero no necesariamente los procesos de urbanización son así de ideales. En nuestros contextos aparecen otros tipos de procesos de urbanización. Por ejemplo, los que se están generando en muchas partes de nuestras periferias territoriales, que son las famosas urbanizaciones, ¿no? O estos condominios grandes. ¿Qué se hace ahí?
los inmobiliarios lo que hacen es comprar un espacio, pero ellos mismos lo parcelan, lo urbanizan y lo edifican. Y solamente lanzan al mercado inmobiliario la venta de los departamentos. Es decir, el proceso de urbanización en este caso, de las tres fases del proceso de urbanización, se hace en uno solo y directamente se vende, se lanza al mercado inmobiliario. También existen otros tipos de procesos de urbanización, como es el caso de los marginales, donde se hace un parcelamiento inicial y directamente la edificabilidad. Y ya en el tiempo, cuando se hace una integración al tejido urbano, recién se puede trabajar la parte de urbanización. Es decir, estoy hablando de urbanización por si acaso, entendiendo la urbanización como el momento donde justamente llegan las redes de servicios básicos, se dotan de los equipamientos necesarios a la zona, de las vías, ¿no? El pavimentado, o ya sea el pavimento que sea necesario, por supuesto, no necesariamente el flexible. A eso me estoy refiriendo, ¿no? La urbanización como parte de un proceso de la dotación de todos los servicios que debe ofrecer la ciudad específicamente. Cuando estoy hablando de parcelario, estoy hablando de la subdivisión de los predios y, por supuesto, de la referencia legal, ¿no? De ellos, de propiedad legal. Y cuando estoy hablando de edificación, estoy hablando de la construcción del edificio como tal, por si acaso valga la aclaración. Dentro, entonces, de este proceso de urbanización existen otros tres más que de una manera muy sencilla y rápida lo voy a decir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Ciudad Jardín, estamos hablando de estos condominios de tipo horizontal. En este caso, estamos hablando de una urbanización y un parcelario que generalmente se hacen en uno solo y te venden el lote con ya las primeras infraestructuras viales, la conectividad a las redes de servicios básicos, etcétera, ¿no? Y te lo venden y posteriormente recién tú construyes tu vivienda, ¿no? Es una de las maneras, digamos, de los procesos de urbanización. También existen las suburbanas, donde se inicia más bien con la urbanización, se abre una calle, pero no hay nada así en el espacio, esto se ve bastante en Santa Cruz, en los alrededores del territorio. Luego recién se hace una parcelación y posteriormente recién se hace una edificabilidad. También está el proceso de urbanización de las ciudades históricas, es decir, de los centros históricos específicamente, ¿no? Donde ha existido inicialmente un primer parcelario, una edificabilidad, y en el tiempo y muy posteriormente, dentro de un proceso histórico básicamente, se implementa todo lo que es la parte de urbanización. Entender estas diferentes tipologías de áreas residenciales y cómo éstas se configuran nos hace entender, por lo tanto, los tipos de tejidos residenciales que se generan en la ciudad. Se van a dar cuenta, cuando vayan analizando su ciudad específicamente, que aparecen diferentes tipos de tejido dentro de la ciudad. Y estas hacen referencia justamente a los diferentes procesos de urbanización que han vivido en esos espacios. Hay algunos espacios que son mega compactos y que están como muy, muy aislados de todo, que puede ser un caso de estos, o puede ser más bien otros donde se puede percibir absolutamente todo el proceso de planificación que han seguido todos estos espacios, algunos otros como estos de la Ciudad Jardín, ¿no? Donde se puede percibir este primer diseño de la parte de urbanización, el parcelario, y un posterior, de un proceso largo de poco a poco, digamos, de la edificabilidad, o podemos hablar sobre algunos espacios más bien de tipo marginales, etcétera, etcétera, ¿no? Donde el tejido mismo nos cuenta el tipo de proceso de urbanización que ha tenido. Es muy importante el saber reconocer este tipo de procesos, de tejidos residenciales dentro de la ciudad, porque poco a poco, digamos, van generando como una especie de mosaico, vamos a decir, de diferentes tejidos que van en conjunto, por supuesto, conformando a la ciudad. Y que cada uno de ellos pues tiene un proceso de urbanización diferente y estos están asociados sin duda alguna además a un tipo de proporción predial y a una tipología de vivienda concreta. Y estas a su vez están referidas a diferentes modos de ocupación del territorio, es decir, a diferentes tipos de densidades
urbanas que se manejan dentro de cada uno de estos espacios, de estas diferentes áreas. Otra cosa importante de entender es cuáles son los indicadores que generan valor del suelo. ¿Por qué son diferentes cada uno de estos y qué es lo que de alguna manera hace que uno tenga un costo mayor en el suelo que otro? Yo lo he resumido en 3, tal vez alguno me puede comentar algún otro más, y por supuesto que son bienvenidas las contribuciones. Una de ellas, sin duda alguna, es, primero, la calificación del suelo que tengo, ¿no? Esto está determinado, por supuesto, por el tipo de actividad que se tenga en estos determinados suelos. Vamos a hacer un ejercicio como muy rápido en los gráficos que tienen del lado izquierdo. Vamos a ver de que estamos hablando de un lugar donde tenemos una primera avenida, que es esta de aquí, ¿ok? La superior es una avenida, vamos a pensar que es una avenida. Estas de aquí son calles, digamos, esta es de 4 carriles, estas son de 2, vamos a llamarle, y digamos que estas interiores son de 1. Es decir, hay una jerarquización del tipo de vía. ¿Ok? Dentro de este espacio tenemos además un espacio en la parte central semipúblico, que puede ser, digamos, que un parque. ¿Ok? Es un parque. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que empiecen a tener diferentes tipos de valor los predios que están exactamente en este mismo lugar? Obviamente aquellos que estén sobre la avenida principal tendrán mayores posibilidades de generar diferentes tipos de actividades, ya sean comerciales, también pueden ser de tipo de algún tipo de equipamiento, etcétera, porque obviamente el acceso hacia una vía de mayor jerarquía, pues obviamente hace que el valor del suelo se incremente. Las segundas que podrían llegar a tener un valor a continuación, seguramente son las que están sobre estas calles que son las calles, digamos, de segundo tipo. Estas calles son las que de alguna manera me ayudan a conectarme de manera más rápida hacia la vía principal. Por lo tanto, las segundas, digamos, en edificarse y en consecuencia en tener valor, ¿no?, dentro del espacio, serán las que están en este entorno. Y luego estarán seguramente las que están en la parte interior. Pero dentro de también estos procesos de entender cuáles son los elementos que le dan valor al suelo, también están aquellos que están muy cerca a algunos equipamientos claves de la ciudad. Por lo tanto, todas las viviendas que están alrededor del parque tendrán mayor valor que las que están, por ejemplo, en estas callecitas de los laterales. ¿Por qué? Porque obviamente su relación directa con un espacio, como es el caso del parque, que puede ser un equipamiento, puede ser cualquier otro tipo de equipamiento público, ¿no?, en la ciudad, hace que obviamente también el valor de este suelo sea mayor que los que tienen que necesariamente moverse para acceder a este espacio. Por lo tanto, uno de los indicadores del valor del suelo, sin duda alguna, es el tipo de calificación que tenga y su relación con las actividades que se dan en su entorno. Otro indicador son las infraestructuras. Estas referidas a infraestructuras que me conecten hacia lo que son las redes de distribución. Y entiéndase las redes de distribución, no solamente la de los servicios públicos, sino de las mismas propias de la vialidad. Porque en la medida que yo pueda salir de mi casa que está aquí por esta vía, luego me conecto por estas otras hacia la estructurante, ¿no?, y me puedo mover en toda la ciudad, pues tendré una relación también diferente, digamos, en relación a la distribución de los propios flujos, digamos, de conectividad vial. Lo mismo va a suceder con el caso de las
del servicio de las redes básicas, ¿no? El agua potable, para que yo tenga agua en este sector, tiene que generarse un tramo aquí, otro tramo aquí, otro tramo aquí, y recién conectarse, por ejemplo, a las matrices principales de la ciudad. Entonces, toda esta conectividad, pues, hace que obviamente el precio de esas, del colocado de esas infraestructuras suba, y en consecuencia mi predio tiene mayor posibilidad de bajar, bueno, de subir, mejor dicho, su precio. Otro tema son los puntos de conexión, que son justamente también los lugares que tienen mayor conectividad a las matrices directas. Si yo estoy sobre este predio y tengo una conexión, un punto de conexión directo, pues obviamente tengo mayores facilidades que cualquiera que esté en la parte interna, a eso se refiere. Y otros son los procesos de desarrollo que hemos visto anteriormente y sus fases. Esto pensado desde el punto de vista de las demandas que haya en función de las actividades que se desarrollen en el lugar. Demandas de suelo público o semipúblico, ¿no? Como les decía antes, si yo tengo mayor accesibilidad hacia suelos de tipo público, pues obviamente mi valor del suelo se incrementa gracias a la facilidad de accesibilidad a estos espacios. También tienen que ver con la temporalidad y el mantenimiento de las infraestructuras de las que yo dependo, ya sea viales o también las de los servicios básicos. También está la relación de ya sea las posibilidades de expansión o de explotación que tengan cada uno de los predios de los diferentes sectores. Y obviamente también la adaptabilidad de la vivienda en función de los cambios, las dinámicas que se generan en el desarrollo de estos sectores. Con estos indicadores de valor del suelo, al mismo tiempo yo puedo evaluar cuáles son las posibilidades que ofrece una ciudad. Este gráfico no lo vamos a hacer, pero yo les sugiero, a modo de ejercitarse, intentar armarlo y tratar de ver, haciendo una referencia, por ejemplo, a una hectárea, en una hectárea, calculando de su ciudad, por supuesto, ¿cuánto más o menos es el suelo que está destinado a lo público? ¿Cuánto está destinado al suelo privado y semiprivado? ¿Y cuánto está destinado al suelo privado? Aquí está errado. El suelo privado y semiprivado, no, está bien, perdón, y semipúblico. Esta relación porcentual nos va, y cuando ustedes la grafican, nos va a mostrar de una manera muy clara cuál es realmente la proporción de suelos que nosotros estamos ocupando, ya sea desde el punto de vista de lo privado como también de lo público. Si nosotros estamos realmente bien servidos o bien dotados de área pública que de alguna manera cubra las necesidades de toda la población que habita en este sector. De la misma manera, entonces, que nos han generado valor el suelo, también nos van a permitir evaluar las posibilidades de mejora de calidad de vida de cada uno de los sectores. Y lo haremos de la misma manera. La calificación del suelo, cuánto es porcentualmente destinada a cada uno de los tipos de suelo, las longitudes de las redes, ya sea viales o ya sea también de redes de servicios básicos, que nos permitirán entender qué cantidad de este suelo está destinado justamente a viales y de servicios públicos en referencia a la superficie de un determinado área, ¿no? Y por último también estará la relación entre la cantidad de población que puede de alguna manera vivir en esas áreas específicamente, ¿no? La cantidad. Este gráfico, por ejemplo, representa que un puntito son 20 personas y esta cantidad de puntitos es la que puede habitar en una hectárea. Fíjense entonces que hay una cantidad considerable de personas que pueden vivir en este sector. En consecuencia, también puedo pensar en el tipo de vivienda entonces que hay en este sector, gracias a esta referencia de entender la densidad, tanto en términos brutos, es decir, la relación de
la cantidad de personas en todo el espacio público y privado, y principalmente la densidad neta, que es la referencia de la población solamente en las áreas privadas, específicamente, ¿no? Esto me va a dar referencia a este cuadro anterior que habíamos visto antes, ¿no? Este ejercicio anterior, ¿no? La referencia de la ocupación del suelo por el área privada y su densificación, ¿no? Y por lo tanto, pues la elección de diferentes tipologías de vivienda. Ahora entramos a la parte del instructivo, de lo que tenemos que trabajar. Tenemos apenas 15 minutos. Espero que se haya más o menos entendido. Yo sé que son conceptos un poquito densos, pero voy a dejarles, por supuesto, la presentación para que ustedes puedan de alguna manera revisar con un poquito más de calma quizá lo que cada uno de ellos representa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que hacer justamente el cálculo de las diferentes áreas que nosotros necesitamos y qué tipo de densidades vamos a colocar en ellas, básicamente. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero lo que vamos a hacer es calcular el crecimiento poblacional urbano a 5 años, es decir, cuánto va a crecer mi población de aquí a 5 años. Para eso voy a considerar dos cosas. El crecimiento poblacional vegetativo, es decir, el porcentaje de crecimiento intercensal, que puede ser un dato que ustedes pueden conseguir. También pueden conseguir el porcentaje de crecimiento en referencia al anterior censo, que también se publica en el INE. O ustedes también pueden calcular, si tienen un histórico del crecimiento poblacional de la ciudad, calculando aproximadamente cuánto es que crece cada año. Este es el crecimiento poblacional vegetativo. Y el otro que vamos a considerar, no en todas las ciudades se da, pero por ejemplo, no sé, Warnes, puede ser, no sé, Iquipaya, Sacaba, en Cochabamba, o Laja, El Alto, qué sé yo, pues tienen otros tipos de fenómenos asociados al crecimiento urbano, como por ejemplo la migración campo-ciudad, ciudad-ciudad, por ejemplo, ¿no? Este fenómeno de crecimiento urbano tiene que necesariamente considerarse para poder calcular aproximadamente cuánto es que crece la ciudad y cuánto, calculando, cuánto más o menos va a crecer en 5 años la población. Vamos a pasar de 1000 a 1500, digamos, no me voy a inventar. Entonces, ese dato es el que necesitamos sacar. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios para poder proyectar lo más cercano a la realidad posible este dato. Luego vamos a calcular el déficit habitacional. Para eso también voy a considerar dos cosas. Uno, voy a considerar la cantidad de familias que se crean en función del crecimiento poblacional vegetativo. Es decir, cuántos de los hoy hijos, cuando se casen, generan otro tipo de familia, ¿no es cierto? Y estas familias necesitan un hogar, obviamente. Y el otro que voy a tomar en cuenta es el número de familias sin hogar declaradas. En el censo, y ustedes en la encuesta CIMES también, hay una cantidad de personas que se califica, digamos, como familias sin hogar. Entonces, este es un dato que nosotros tenemos. Ambos datos me van a ayudar a entender la cantidad de viviendas, ¿no? El déficit habitacional es las viviendas que yo necesito para todo este crecimiento poblacional en 5 años. ¿Ok? Aquí se entiende. Si hay alguien que tiene alguna duda, le pido por favor interrumpirme para que la idea quede súper clara. ¿Ok? Listo. Con estos dos datos, lo que voy a hacer es primero empezar a generar mi área urbana intensiva, perdón. Para eso, lo que voy a hacer es, uno, identificar el área de consolidación de la ciudad. Y dentro de esta área, dentro del área de consolidación o de intensificación, donde ya hemos dicho que es el área donde está ya mayormente consolidada la ciudad, tiene servicios básicos, tiene equipamientos, es mayoritariamente construida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es la zona central, digamos, de la ciudad.
En esta área lo que voy a hacer es identificar la disponibilidad de superficie que hubiera. En algunos casos son lotes baldíos. Van a fijarse, bueno, si podemos luego a la final del curso, ¿no? Van a ver que hay algunas ciudades que conservan una gran cantidad de lotes baldíos todavía dentro de la ciudad. Y esto pues, obviamente se necesita dinamizar para que se puedan realmente construir y, por supuesto, aprovechar dentro de la ciudad, ¿no? Lotes baldíos en el área consolidada. Estos lotes baldíos son una posibilidad donde nosotros podemos ubicar algunas viviendas, ¿no? Para que puedan salir al mercado y puedan de alguna manera cubrir este déficit habitacional que hemos calculado. Y en otros casos también puedo pensar en la posibilidad de renovación dentro de esta área. Es decir, puedo identificar algunas zonas antiguas que por ahí están como muy degradadas, muy olvidadas, lo que sea, que necesitan una renovación. Y en consecuencia ahí puedo pensar incluso en la posibilidad de generar una nueva densidad urbana. Es decir, digamos que me voy a conseguir un barrio tradicional que está en muy mal estado y yo puedo proponer que empiecen a construirse viviendas en bloque, por ejemplo, ¿no? No muy altas de repente, de 4 plantas, o qué sé, pero que poco a poco ayuden en la renovación urbana y que al mismo tiempo pues me ayude, por supuesto, a cubrir este déficit habitacional, ¿no? Entonces puedo pensar en la posibilidad de la renovación. Siempre todo en el área intensiva, ¿okay? Por otro lado, voy a identificar ya también en las áreas de crecimiento, es decir, en el área extensiva, voy a identificar también la disponibilidad de superficies que puedan de alguna manera absorber estos crecimientos que se van a dar en estos 5 años y que son espacios que generalmente están ya en un proceso de consolidación. Por lo tanto, voy a considerar 2 cosas también aquí. Uno, voy a fijarme cuál es la posibilidad de dotación de los servicios básicos. ¿Dónde está la matriz más cercana para que yo pueda considerar este espacio de crecimiento como una posibilidad de cubrir este déficit habitacional? Y al mismo tiempo también me voy a fijar que la cercanía hacia los equipamientos urbanos. Si yo tengo estas 2 cosas, estoy más o menos dentro de un radio de influencia de los equipamientos urbanos principales. Y además estoy ya a 2 cuadritas de la matriz de dotación de servicios básicos. Entonces, obviamente, ese área se potencia para ser una de las áreas en las que yo genere mejores posibilidades para su crecimiento y, por lo tanto, acomodo ahí, ¿no? En ese espacio, algún porcentaje de este déficit habitacional que tengo calculado, ¿ok? Para provocar que la ciudad crezca en ese lugar en concreto. Después voy a hacer lo siguiente. En función de ese déficit habitacional y la disponibilidad de superficies que yo he podido identificar, voy a definir las subáreas. Es decir, voy a dividir en los diferentes espacios y voy a distribuir este déficit habitacional y voy a definir además qué tipo de densidad urbana le voy a dar a estas pequeñas áreas. En algunos casos, si es, por ejemplo, el de renovación urbana, entonces ahí voy a decir, voy a colocar bloques y por lo tanto, pues voy a crecer un poquito más ese déficit habitacional, va a cubrir en mayor cantidad. En otro sector que estoy muy cerca de no sé qué, de los servicios, los equipamientos, en 2 años esto ya se puede llegar a consolidar, pues voy a construir un tipo de vivienda en hilera de repente, ¿no? No sé, voy a yo proponer el tipo de densificación para esa zona. Hay que recordar que las densificaciones están ligadas a la tipología de vivienda y a la ocupación y utilización del suelo. Por lo tanto, ambas cosas, no solamente el cálculo de la densidad, sino la propuesta de la tipología y la ocupación y utilización del suelo son parte, digamos, del proyecto en concreto. Sexto punto, voy a identificar las áreas de protección y las áreas de producción agropecuaria. Todas aquellas que yo necesariamente tengo que identificar
como espacios que deben excluirse de la edificabilidad. Y en el otro caso, pues aquellos que están destinados a la producción específicamente, ¿no? Ya sea agropecuaria, piscícola, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos espacios los voy a quitar y los voy a marcar para que, y cuantificar además, para que de alguna manera el proyecto plantee que no debe construirse en estas zonas. También voy a identificar como punto 7 nuestros famosos asentamientos humanos informales. Habrán ciudades que las tengan en mayor cantidad, otras mucho más reducidas. Cuando haga la identificación de los asentamientos informales, voy a definir qué superficie aproximadamente ocupan y voy a observar qué posibilidades de regularización tienen. Porque obviamente en función de su consolidación, su cercanía a las matrices de servicios básicos, su inclusión dentro de los radios de influencia de equipamientos urbanos, hacen obviamente que estos espacios más temprano que tarde terminen realmente integrándose dentro del tejido urbano. Entonces, que hayan procesos de regularización, ya sea por la vía judicial, si tenemos como el juego de roles que hemos hecho y que gane, digamos, el grupo de avasalladores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que empiecen a generarse procesos de regularización, o también los muchos que se hacen dentro de las propias gobiernos municipales, que entran en esta dinámica de la regularización de las construcciones y de estos, particularmente estos espacios por ocupación, ¿no? Pasados los 5 años, pues se puede empezar este proceso y ya se hacen por usucapión justamente, parte de, se hacen de propiedad de estos espacios. Por lo tanto, todo esto nos hace pensar que de aquí a 5 años, pues estos asentamientos humanos informales se podrán realmente hacer parte del tejido urbano formal, gracias a la regularización. Entonces, los voy a tomar en cuenta. Y también me voy a fijar si algunos de estos espacios pueden absorber todavía parte del déficit habitacional que yo he calculado, si es que se da. Si no, pues usted, ya esa es una propuesta suya, entonces depende un poco de lo que ustedes planteen, porque es su proyecto, ¿no? Todo esto lo voy a graficar en polígonos, cada uno correspondiente a cada área, y voy a determinar las superficies que genera. Cada uno de ellos voy a calcular por separado. De igual manera también el tema de las subáreas, ya sea destinadas a la renovación dentro de las áreas intensivas o las de regularización de las que estamos hablando en los asentamientos humanos en concreto, ¿no? Y también será importante, por supuesto, señalar cuál es el proyecto que estoy proponiendo, ¿no? En relación a las densidades, tipologías de la vivienda que estoy proponiendo y los coeficientes de ocupación y de utilización que estoy refiriendo. Les he puesto aquí un resumen más o menos de qué cosas necesitaría para empezar a trabajar el área urbana intensiva. Necesito calcular la población actual, la proyección de la población, cuál es el crecimiento poblacional urbano de aquí a 5 años, cuál sería el déficit de las viviendas actuales, cuántas familias sin hogar hay, la disponibilidad de la superficie en el área consolidada y las posibilidades de densificación o de renovación que yo identifique en solamente esta área, que en este caso, en el ejemplito, aparece de color más gris oscuro. En el caso del área urbana extensiva, que es el de gris un poquito más claro, igual, debo calcular un déficit de viviendas proyectado, un crecimiento poblacional urbano dividido entre el tamaño medio del hogar, que para nuestro país es de 4 miembros, la disponibilidad de la superficie en el área de crecimiento, esta área, en proceso de consolidación. Dentro de esta área, cuáles son las que mejores posibilidades de dotación de servicios tiene, ya sean servicios básicos o de equipamientos, y a partir de identificar eso, pues la determinación de las densidades que yo quiero proponer, ¿no? Dividiéndolo, por supuesto, en los diferentes espacios para cubrir el déficit habitacional. La otra es el área de protección, que está en rojo, en la que yo voy a identificar los espacios que no deben construirse y los voy a marcar y los voy a cuantificar. En estos están los aires de ríos, riachuelos, torrenteras, quebradas,
taludes, etcétera, reservorios de agua, de fuentes, de energía, lugares de deposiciones finales, franjas de seguridad, etcétera, 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 que deben considerarse como espacios que no deben considerarse para el crecimiento urbano, por supuesto. Y también está el área productiva agropecuaria, en la que también voy a marcar, en el caso que tenga en mi territorio, por supuesto, áreas arqueológicas, históricas, etcétera, que también deben ser de alguna manera excluidas del proyecto de crecimiento urbano. Y lo mismo con áreas de riesgo o de amenazas físico-naturales, que de alguna manera deberían mantenerse protegidas, excluidas de este proyecto de crecimiento, ¿no? Y por, obviamente, también las áreas productivas agropecuarias. Y les recuerdo, estas áreas productivas agropecuarias deben necesariamente tener proyección de seguir siendo productivas de aquí a 10 años. ¿Ok? Si dentro de 10 años todavía estos espacios seguirán produciendo los diferentes productos que haya en el área, pues deben necesariamente tener una calificación específica para protegerlas justamente del crecimiento de la ciudad. Y por último estarán el de los asentamientos informales, donde también voy a fijarme en la ubicación de las matrices, el área de influencia de los equipamientos, la proporción de los predios que actualmente tengo, posibilidades de expansión y continuidad de ese tejido, las posibilidades de explotación del uso de suelo, el porcentaje de áreas destinadas a suelo público si es que existe, y las oportunidades de regulación que podría llegar a tener estas diferentes áreas de aquí a estos 5 años. Si veo que las oportunidades de regularización son factibles dentro de estos 5 años, porque tiene todas las posibilidades, pues entonces voy a poder considerar también esta área como un espacio en el que podría también cubrir parte del déficit habitacional, si yo lo considero, por supuesto. ¿Ok? Más o menos el esquema debería mostrarme que cada una de estas áreas, que en este caso están de colores, ¿no? Cada una de estas áreas tiene destinado no solamente un área en concreto, sino una superficie, quiero decir, sino también una tipología de vivienda, una densidad que corresponde, por supuesto, a la ocupación del suelo que yo he planteado, ¿no? El conjunto de todas estas áreas serán las que de alguna manera generen el proyecto o el modelo de proyecto urbano que yo estoy planteando.